Mi madre me echó de la boda de mi hermana, después de que gasté $25,000 para que fuera lujosa. Sal de la boda. No tienes nada de qué sentirte orgulloso, fue lo que gritó mi madre a mí y a mi esposa en medio de la ceremonia. Aunque yo pagué todo, nos echó porque pensó que mi esposa no iba vestida lo suficientemente elegante. Tenía dos opciones: irme en silencio o defender a la mujer que amo. Elegí defender. ¿Estuve mal? Marta lleva un vestido completamente apropiado. Le respondí a mi madre mientras sentía cómo la sangre me hervía. No voy a permitir que la humilles así delante de todos. Si nos vamos nosotros, se va también mi dinero. Mi madre me miró con esos ojos que podían congelar el infierno. A mi lado, Marta apretaba mi mano con tanta fuerza que casi dolía. Podía sentir su vergüenza, su humillación. Los invitados, más de 200 personas, habían dejado de hablar. El silencio era tan denso que podía cortarse con cuchillo. Mi hermana Elena, la novia, estaba pálida junto a su futuro esposo. Todo había comenzado 3 meses atrás, cuando Elena me llamó llorando porque sus planes de boda estaban a punto de cancelarse. El padre de su novio, quien había prometido pagar la mitad de la ceremonia, había sufrido un revés económico. No puedo pedirle a Carlos que cancele todo, me dijo entre sollozos. Llevamos 2 años planeando este día. Sin pensarlo 2 veces, le prometí que yo me haría cargo. Acababa de recibir un bono importante en mi trabajo como director financiero de una constructora, y aunque no era rico, podía permitírmelo. Durante las siguientes semanas, me encargué de absolutamente todo. El lugar de la ceremonia, las flores, el banquete, la música, incluso el vestido de novia que mi hermana había estado soñando desde que éramos niños. $25,000, una fortuna que salió directamente de mis ahorros, pero ver la felicidad de Elena valía cada centavo. El problema comenzó cuando mi madre, Mercedes, empezó a tomar el control. Al principio eran pequeñas sugerencias sobre la decoración o la lista de invitados. Luego se transformaron en exigencias, que si las mesas debían tener tal adorno, que si la música tenía que ser diferente. «Mamá, estoy pagando yo y quiero respetar los deseos de Elena», le dije una tarde. Su respuesta fue fría. «Puede que estés pagando, Daniel, pero sigo siendo la madre de la novia». La tensión había ido creciendo, pero nunca imaginé que explotaría el mismo día de la boda. Marta y yo llegamos 1 hora antes de la ceremonia. Mi esposa llevaba un vestido azul oscuro, elegante pero sobrio. No queríamos opacar a los novios ni llamar la atención, pero en cuanto mi madre la vio, su expresión cambió. «¿Eso es lo que vas a usar?», le preguntó directamente a Marta. «Parece que vas a una entrevista de trabajo, no a la boda de tu cuñada». Mi esposa, siempre amable y conciliadora, sonrió incómoda. «Pensé que era apropiado, Mercedes», respondió. No quería ser demasiado llamativa. Mi madre soltó un bufido y nos dio la espalda. Pensé que ahí había terminado el asunto, pero estaba equivocado. Durante la ceremonia, justo después de que el sacerdote pidiera si alguien tenía algún impedimento para la unión, mi madre se puso de pie. Por un momento aterrador, creí que iba a objetar el matrimonio de Elena. En cambio, se giró hacia nosotros. «Daniel, Marta, salgan ahora mismo», dijo con voz clara y fuerte. «Están arruinando el día más importante de mi hija con esa falta de respeto». Y entonces soltó aquella frase que nunca olvidaré: «Sal de la boda. No tienes nada de qué sentirte orgulloso». Ahora parado en medio de la iglesia con todos los ojos fijos en nosotros, una rabia que nunca había sentido se apoderó de mí, no solo por el dinero gastado, sino por la injusticia, por la humillación gratuita hacia la mujer que amaba. «No nos vamos a ninguna parte», dije con voz firme pero contenida. «Y si insistes, me llevaré mi chequera conmigo, porque cada flor, cada plato, cada nota musical de esta boda la he pagado yo. Así que decide, mamá. ¿Nos quedamos todos o cancelamos aquí mismo?» El silencio en la iglesia era absoluto. Mi madre me miraba con una mezcla de incredulidad y furia. Nunca antes la había desafiado así, en público, frente a todos sus amigos y familiares. Elena, mi hermana, fue la primera en reaccionar. Se acercó rápidamente a nosotros, su vestido de novia crujiendo con cada paso apresurado. «Por favor, no hagan esto», susurró con lágrimas en los ojos. «Es mi día, no lo arruinen». Sentí como Marta temblaba a mi lado. Ella siempre había intentado mantener la paz con mi familia, especialmente con mi madre, quien desde el primer día la había tratado con una frialdad apenas disimulada. «No puedo creer que me estés amenazando con el dinero, Daniel», dijo mi madre, bajando la voz pero sin disminuir ni un ápice la intensidad de su desprecio. «Siempre has sido un egoísta. ¿Vas a arruinar la boda de tu hermana por un capricho?»
¿Capricho? Respondí intentando controlar mi tono. El único capricho aquí es que pretendas humillar a mi esposa por un vestido que no tiene absolutamente nada de inapropiado. Carlos, el novio, también se acercó y colocó una mano en mi hombro. Daniel, por favor, vamos a calmarnos todos. Mercedes, el vestido de Marta está perfectamente bien y nadie aquí piensa lo contrario. Vi cómo mi madre lo fulminaba con la mirada. Carlos acababa de cometer el error de contradecirla públicamente, y eso era algo que Mercedes Acosta nunca perdonaba. Pero antes de que pudiera decir algo más, mi padre intervino. Mercedes, esto es ridículo, dijo con esa voz calmada que siempre usaba cuando mi madre perdía los estribos. Estás montando un escándalo por nada. Déjalos en paz y sigamos con la ceremonia. El sacerdote, visiblemente incómodo, carraspeó intentando retomar el control. Quizás podríamos continuar con la ceremonia y resolver estos asuntos familiares en privado, después. Mi madre, sin embargo, no iba a ceder tan fácilmente. Se acercó a mí, y en un susurro que solo yo pude escuchar, dijo: «Si te quedas, me aseguraré de que tu querida esposa se sienta tan incómoda que deseará no haber venido nunca». Fue en ese momento cuando tomé una decisión. No iba a permitir que Marta pasara por eso. La miré a los ojos, y sin palabras, ella entendió. Asintió ligeramente. «Nos vamos», anuncié. «Pero antes, quiero que todos los presentes sepan algo». Mi madre sonrió, creyendo que había ganado. Poco sabía lo que estaba a punto de hacer. Saqué mi teléfono y accedí rápidamente a mi aplicación bancaria. Con unos pocos toques, transferí la cantidad restante que debía al lugar de la recepción y a los proveedores. Luego, me dirigí al sacerdote. «Padre, disculpe la interrupción. Mi esposa y yo nos retiramos, pero quiero que sepa que todos los gastos de la ceremonia están pagados. Mi regalo para mi hermana». Me giré hacia Elena, cuyo rostro reflejaba una mezcla de tristeza y preocupación. «Te quiero, hermana, y deseo que hoy sea el día más feliz de tu vida, a pesar de todo». Tomé la mano de Marta y comenzamos a caminar hacia la salida. Los murmullos estallaron a nuestro paso. Podía sentir cientos de ojos siguiéndonos, juzgándonos, pero en ese momento solo me importaba la dignidad de la mujer que caminaba a mi lado. Cuando estábamos a punto de cruzar las puertas de la iglesia, la voz de mi padre resonó. «Daniel, espera». Se acercó apresuradamente y, para mi sorpresa, abrazó a Marta. «Lo siento mucho, hija», le dijo. «Esto no debería haber pasado». Luego me miró a mí, con una expresión que no le había visto nunca, una mezcla de orgullo y resignación. «Siempre has tenido más valor que yo», murmuró. «Ve a casa. Te llamaré después». Salimos de la iglesia y nos subimos a nuestro coche en silencio. Marta no lloró hasta que estuvimos a varias calles de distancia. Solo entonces dejó salir todo el dolor, toda la humillación. «Lo siento tanto», dijo entre sollozos. «Todo esto es por mi culpa, por este maldito vestido». La tomé de la mano mientras conducía. «No, mi amor, esto no es por un vestido. Mi madre simplemente encontró la excusa perfecta para hacer lo que siempre ha querido, alejarte de mí, de la familia, pero no lo va a conseguir». Los días siguientes fueron un torbellino de emociones y llamadas. Elena me contactó esa misma noche, llorando, agradeciéndome por el dinero y disculpándose por no habernos defendido más. «Mamá siempre ha sido así», dijo, como si eso lo explicara todo. Y en cierto modo, era verdad. Mercedes Acosta, mi madre, siempre había controlado cada aspecto de nuestras vidas. Cuando yo tenía apenas 8 años y quería jugar fútbol, ella decidió que debía tomar clases de piano. Cuando Elena quiso estudiar arte, fue inscrita en administración de empresas. Nuestras decisiones, nuestras amistades, incluso nuestras parejas, todo pasaba por el filtro de su aprobación. El problema comenzó cuando conocí a Marta. Ella no encajaba en el molde que mi madre había diseñado para la esposa perfecta de su hijo. Marta era maestra de primaria, venía de una familia modesta, y lo peor de todo, según mi madre, tenía ideas demasiado independientes. Desde el principio, Mercedes había dejado claro que Marta no era bienvenida en la familia Acosta. 3 días después de la boda, recibí la llamada que cambiaría todo. Era mi tía Sofía, la hermana menor de mi madre, con quien apenas teníamos contacto. «Daniel, necesito hablar contigo». Su voz sonaba urgente. «Es sobre tu madre, sobre lo que pasó en la boda. Hay cosas que no sabes, cosas que deberías saber». El café donde me encontré con tía Sofía era pequeño y discreto, lejos de los lugares que frecuentaba mi familia. Ella ya estaba allí cuando llegué,
con esa elegancia natural que compartía con mi madre, pero con una calidez en la mirada que Mercedes nunca había tenido. «Gracias por venir, Daniel», dijo mientras me sentaba frente a ella. «Lo que tengo que contarte debería haberlo hecho hace años, pero tu madre... Bueno, ella siempre ha sabido cómo silenciar a las personas». Tomó un sorbo de su café y respiró profundamente. «Lo que pasó en la boda con Marta no fue por su vestido. Fue porque ella representa todo lo que tu madre ha temido toda su vida. Una mujer que no se deja controlar». Sofía comenzó a relatarme una historia que jamás había escuchado. Mi madre, Mercedes, no siempre había sido la mujer de alta sociedad que yo conocía. En su juventud, ella y Sofía habían crecido en un barrio modesto de la ciudad, hijas de un taxista y una costurera. «Tu madre era brillante en la escuela», continuó Sofía. «Consiguió una beca para estudiar en la universidad, pero conoció a tu padre en su primer año y abandonó todo para casarse con él. Según mi tía, el matrimonio con mi padre, hijo de una familia acomodada, había sido la forma en que Mercedes escapó de su origen humilde, pero el precio había sido alto: renunciar a sus sueños, a su independencia y convertirse en la esposa perfecta que la familia de mi padre esperaba. Tu madre ha pasado décadas construyendo esta imagen, esta vida», dijo Sofía con tristeza. «Y Marta, con su autenticidad, con su carrera propia, con su negativa a dejarse intimidar, es un recordatorio constante de lo que ella renunció». Las revelaciones de mi tía me dejaron aturdido. De repente, muchas de las actitudes de mi madre cobraban un nuevo sentido. Su obsesión por las apariencias, su necesidad de control, su rechazo hacia Marta. «¿Mi padre sabe todo esto?», pregunté finalmente. Sofía asintió lentamente. «Tu padre conoció a la verdadera Mercedes antes de que se transformara en lo que es ahora. Creo que por eso siempre ha intentado protegerlos a ti y a Elena de su control, a su manera, claro». Cuando regresé a casa esa tarde, encontré a Marta revisando ofertas de trabajo en su laptop. Me miró con una mezcla de determinación y tristeza. «He estado pensando, Daniel», dijo con voz firme. «Quizás deberíamos mudarnos. Empezar de nuevo en otra ciudad, lejos de tu familia». Me senté junto a ella y le conté todo lo que Sofía me había revelado. A medida que hablaba, vi cómo su expresión pasaba de la sorpresa a la comprensión. «Eso explica muchas cosas», murmuró cuando terminé, «pero no justifica cómo nos ha tratado». «No, no lo justifica», concordé, «pero me ayuda a entender, y ahora tengo que decidir qué hacer con esta información». Los días siguientes fueron de profunda reflexión. Pensé en mi niñez, en cómo mi madre siempre había controlado cada aspecto de nuestras vidas, en cómo mi padre siempre cedía para mantener la paz. Pensé en Elena, quien a pesar de su reciente matrimonio, seguía consultando cada decisión importante con nuestra madre. Y pensé en Marta, en cómo se había mantenido firme frente a años de desplantes y microagresiones, sin perder nunca su dignidad ni su bondad. Una semana después de mi conversación con Sofía, recibí un mensaje de Elena pidiéndome que nos viéramos. Nos encontramos en un parque cercano a su nuevo apartamento. Se veía cansada, como si no hubiera dormido bien desde la boda. «Mamá está furiosa», me dijo sin preámbulos. «No ha dejado de hablar mal de ti y de Marta. Dice que la humillaste públicamente, que arruinaste mi boda con tu escena». «¿Y tú qué piensas?», le pregunté. Elena desvió la mirada. «Sabes que te quiero, Daniel, y quiero a Marta también. Pero es mamá. Siempre ha sido así y nosotros siempre hemos cedido para no enfrentarla». «¿Y eso nos ha hecho felices?», insistí. «¿Te ha hecho feliz a ti?». Mi hermana guardó silencio por un momento y luego, para mi sorpresa, comenzó a llorar. «No lo sé, Daniel. Carlos y yo hemos estado discutiendo desde la boda. Él dice que mamá tiene demasiada influencia sobre mí, que toma decisiones por nosotros, y quizás tenga razón». Abracé a mi hermana, sintiendo cómo años de tensión acumulada se liberaban en ese momento. Por primera vez, estábamos reconociendo abiertamente el impacto que el control de nuestra madre había tenido en nuestras vidas. «Hay algo más», dijo Elena, secándose las lágrimas. «Papá ha estado extraño desde la boda. Apenas habla con mamá, y ayer lo escuché hablando por teléfono sobre consultar a un abogado. Esa noche, discutí con Marta sobre qué hacer. Ella, siempre más reflexiva que yo, sugirió hablar directamente con mi padre antes de tomar cualquier decisión. Si tu madre construyó su identidad alrededor de negar sus orígenes,
dijo Marta. Entonces quizás tu padre también ha construido la suya alrededor de ceder y evitar el conflicto. Tal vez lo que sucedió en la boda fue un punto de inflexión para él también. Al día siguiente, llamé a mi padre y le pedí que nos viéramos en privado. Acordamos encontrarnos en su oficina después del trabajo. Cuando llegué, me sorprendió verlo tan cambiado. Siempre había sido un hombre jovial, que compensaba la rigidez de mi madre con su carácter afable, pero ese día parecía haber envejecido años en solo una semana. «Hijo», dijo abrazándome, «he querido llamarte todos estos días, pero lo sé, papá. Mamá no te habría dejado en paz si lo hubieras hecho». Se sentó pesadamente en su sillón y me miró con una mezcla de tristeza y resignación. «Hablé con Sofía», le dije directamente. Me contó sobre los orígenes de mamá, sobre cómo cambiaron las cosas después de que se casaron. Mi padre asintió lentamente. «Tu tía siempre ha sido la valiente de la familia», respondió con una pequeña sonrisa. «Sí, tu madre cambió, o quizás simplemente se volvió más extrema en su necesidad de control, de perfección. Y yo lo permití, Daniel. Permití que los controlara a ti y a Elena, que les impusiera sus expectativas, sus miedos. En ese momento, mi padre hizo algo que nunca lo había visto hacer. Lloró, sin sollozos, sin drama, solo lágrimas silenciosas que rodaban por sus mejillas mientras seguía hablando. Cuando te vi defender a Marta en la iglesia, cuando te plantaste frente a tu madre sin ceder, sentí vergüenza, hijo, vergüenza porque tú tuviste el valor que yo nunca he tenido. Papá, ¿qué está pasando? Elena me dijo que has hablado con un abogado. Mi padre se secó las lágrimas y me miró directamente a los ojos. Voy a divorciarme de tu madre, Daniel. Después de 35 años, finalmente he comprendido que nunca seré suficiente para ella, que nunca nada será suficiente. La noticia me impactó como un golpe físico. Mis padres, a pesar de sus diferencias y tensiones, siempre habían sido una unidad inquebrantable en mi mente. La idea de su separación era algo que jamás había contemplado. ¿Estás seguro?, pregunté, sabiendo de inmediato que era una pregunta estúpida. Más seguro que nunca, respondió con una firmeza que nunca le había visto. Me ha tomado demasiado tiempo, pero finalmente entiendo que el mayor regalo que puedo darles a ti y a Elena es la libertad de no vivir bajo su control. Y para eso, tengo que liberarme yo primero. Mientras conducía de regreso a casa, las palabras de mi padre resonaban en mi mente. El mayor regalo, la libertad. ¿Realmente habíamos estado tan atrapados? La respuesta, lo sabía en mi corazón, era sí. Cuando llegué, Marta me esperaba ansiosa. Le conté sobre la decisión de mi padre, sobre su arrepentimiento por haber permitido que Mercedes ejerciera tanto control sobre nuestras vidas. «Es valiente», dijo Marta después de escucharme. «Nunca es tarde para hacer lo correcto, aunque llegue después de mucho tiempo». Esa noche, mientras Marta dormía, recibí un mensaje de texto. Era mi madre. «Necesitamos hablar. Mañana, mi casa, 10 a.m., ven solo». La casa donde crecí se alzaba imponente al final de la calle, una mansión de estilo colonial que mi padre había comprado cuando yo tenía 5 años. Siempre me había parecido demasiado grande, demasiado fría, más un museo que un hogar. Ese día, bajo el sol brillante de la mañana, parecía aún más intimidante. La empleada doméstica, Teresa, me abrió la puerta con una sonrisa cálida. Siempre había sentido más afecto por ella que por muchos miembros de mi familia. «Don Daniel, qué gusto verlo», dijo, bajando la voz inmediatamente después. «Su madre está en el despacho. No ha estado bien estos días, apenas come». Atravesé el largo pasillo decorado con fotografías familiares cuidadosamente seleccionadas por mi madre. Todas mostraban la imagen perfecta que ella siempre había querido proyectar. La familia Acosta, exitosa, unida, feliz. Una ilusión que se desmoronaba día a día. Mi madre estaba sentada detrás del imponente escritorio de caoba que había pertenecido a mi abuelo. Parecía más pequeña de lo que recordaba, más frágil. Cuando me vio entrar, su expresión se endureció. «Siéntate, Daniel», dijo, señalando la silla frente a ella. «Tenemos mucho de qué hablar». Me senté sin decir palabra, esperando. Si había aprendido algo en mis 34 años como hijo de Mercedes Acosta, era que ella siempre establecía los términos de cualquier conversación. «Tu padre quiere divorciarse», comenzó, su voz controlada pero con un ligero temblor. «Después de todo lo que he hecho por esta familia, después de todos los sacrificios, dice que ya no puede seguir conmigo, y todo esto comenzó después de tu escenita en la boda de tu hermana. Mamá, lo que pasó en la boda fue solo el detonante de algo que lleva años gestándose.
respondí, intentando mantener la calma, y no fue una escenita. Fue defenderme a mí y a mi esposa de una humillación pública. ¿Humillación? Su voz subió de tono. ¿Sabes lo que es realmente humillante? Que tu hijo, al que educaste para ser alguien en la vida, se case con una mujer que claramente está por debajo de su nivel. Que esa mujer aparezca en la boda de su hermana vestida como si fuera a una oficina. Que todos mis amigos murmuren sobre lo mal que ha elegido mi hijo. La miré fijamente, sintiendo cómo la rabia crecía dentro de mí. Pero también sentía algo más, compasión. Por primera vez, veía a mi madre como realmente era. Una mujer atrapada en sus propios miedos, en su desesperada necesidad de aparentar. Sé lo de tus orígenes, mamá, dije suavemente. Sé que creciste en el barrio sur, que tu padre era taxista. Sé que abandonaste tus estudios para casarte con papá. Sofía me contó todo. El color abandonó su rostro. Por un momento, pareció que iba a desmayarse. Luego, la furia reemplazó a la sorpresa. ¡Sofía!, escupió el nombre como si fuera veneno. Siempre envidiosa, siempre resentida porque yo logré salir de esa miseria mientras ella sigue siendo una don nadie. No, mamá, tía Sofía no te envidia, te compadece, porque mientras ella ha construido una vida auténtica, tú has vivido décadas fingiendo ser alguien que no eres, renegando de tus raíces, de tu familia. No te atrevas a juzgarme, golpeó el escritorio con la palma de la mano. Todo lo que he hecho, cada decisión que he tomado, ha sido para darles a ti y a Elena una vida mejor, para que nunca tuvieran que pasar por lo que yo pasé. Y eso incluía controlar cada aspecto de nuestras vidas, decidir nuestras carreras, nuestros amigos, nuestras parejas, humillar públicamente a mi esposa. Mi madre se levantó, caminando nerviosamente de un lado a otro del despacho. Esa mujer no es buena para ti, Daniel. No tiene ambición, no tiene clase. Se conforma con enseñar a niños cuando podría aspirar a más. ¿Es eso lo que quieres? ¿Una vida mediocre con alguien que te arrastrará hacia abajo? Fue entonces cuando entendí que nunca había sido sobre el vestido, ni siquiera sobre Marta como persona. Era sobre lo que Marta representaba, una amenaza al control que mi madre había ejercido toda su vida, un recordatorio constante de que existían formas diferentes de vivir, de ser feliz. Lo que quiero, mamá, es exactamente lo que tengo. Una vida con la mujer que amo. Una mujer que me acepta como soy, no como alguien quiere que sea. Una mujer que no necesita fingir, que no basa su valor en lo que otros piensan de ella. Mi madre se detuvo y me miró como si me viera por primera vez. En sus ojos vi una emoción que nunca había asociado con ella. Miedo. Daniel, por favor. Su voz cambió, volviéndose casi suplicante. No puedes hacerme esto. No puedes darle la espalda a tu familia, a todo lo que hemos construido. No estoy dándole la espalda a nadie. Estoy eligiendo mi propio camino, como debía ser hace mucho tiempo. Y espero que algún día puedas aceptarlo, aceptarnos a Marta y a mí como somos. Hubo un momento de silencio, un instante suspendido en el tiempo donde pareció que tal vez, solo tal vez, podríamos encontrar un punto de entendimiento. Pero entonces, mi madre dejó caer la máscara de vulnerabilidad y volvió a ser la mujer implacable que siempre había conocido. Muy bien, dijo fríamente. Si esa es tu elección, atente a las consecuencias. Tu padre puede querer divorciarse, pero no se llevará ni la mitad de lo que es mío. Y tú, me apuntó con un dedo acusador. Tú verás lo que es construir una vida sin el apellido Acosta abriéndote puertas. Mamá, no se trata de dinero o influencias. Siempre se trata de dinero e influencias, me interrumpió. ¿Crees que tu querida Marta te seguiría amando si tuvieras que empezar de cero? ¿Si tuvieras que trabajar el doble para mantener el nivel de vida al que estás acostumbrado? Marta me amaba cuando era un simple empleado, mucho antes de mi ascenso o del bono. Y seguirá amándome pase lo que pase. ¡Qué ingenuo eres!, dijo con desprecio. Igual que tu padre. Pero no importa, ya he tomado medidas. ¿Sabías que Roberto, tu jefe, es amigo íntimo de tu tío? Una palabra mía y tu prometedor futuro en esa empresa se esfumará. La amenaza me golpeó como un balde de agua fría. Mi madre siempre había tenido conexiones, había movido hilos desde las sombras para ayudar a sus hijos, pero nunca había usado ese poder en nuestra contra. Hasta ahora,
¿Me estás amenazando con arruinar mi carrera si no hago lo que tú quieres? Pregunté, incrédulo. Lo llamo darte una lección de realidad, respondió, volviendo a sentarse con una calma aterradora. Tienes dos opciones, Daniel. Vuelves al redil, convences a tu padre de que reconsidere este ridículo divorcio y dejas que esa maestra encuentre a alguien más adecuado para ella, o enfrentas las consecuencias. Me levanté lentamente, sintiendo un peso enorme sobre mis hombros. Había venido con la esperanza de un diálogo, de un entendimiento. Me iba con un ultimátum, una amenaza que ponía en riesgo todo por lo que había trabajado. Lo pensaré, dije simplemente, dirigiéndome hacia la puerta. Tienes 3 días, Daniel. La voz de mi madre sonó firme a mis espaldas. 3 días para tomar la decisión correcta. Salí de la casa familiar sintiendo que dejaba atrás no solo el lugar donde había crecido, sino también la última oportunidad de reconciliación con la mujer que me había dado la vida. El cielo, que había estado despejado cuando llegué, ahora se oscurecía con nubes de tormenta, un presagio perfecto para lo que estaba por venir. Durante el camino a casa, mi mente era un torbellino de pensamientos. ¿Realmente mi madre sería capaz de sabotear mi carrera? ¿De ir tan lejos solo para mantener el control? La respuesta, lo sabía en mi corazón, era sí. Mercedes Acosta siempre había conseguido lo que quería, sin importar el costo. Al llegar a nuestro apartamento, encontré a Marta sentada en el sofá, hojeando nerviosamente una revista. Al verme entrar, se levantó de un salto. ¿Cómo fue?, preguntó, estudiando mi expresión. ¿Está todo bien? Le conté todo. La confrontación, las amenazas, el ultimátum. A medida que hablaba, vi cómo su rostro pasaba de la preocupación a la indignación. No puede hacer esto, dijo cuando terminé. No puede amenazarte con destruir tu carrera solo porque no cedes a sus manipulaciones. Es chantaje emocional. Lo es, concordé. Pero también sé que tiene los contactos y la determinación para cumplir sus amenazas. Marta tomó mis manos entre las suyas. ¿Y qué vamos a hacer? Era una pregunta simple, pero cargada de implicaciones. ¿Qué íbamos a hacer? ¿Ceder ante el chantaje de mi madre? ¿Arriesgarlo todo por defender nuestra dignidad? En ese momento, mientras miraba a los ojos a la mujer que amaba, supe que solo había una respuesta posible. Vamos a luchar, Marta, de la única manera que mi madre entenderá, con la verdad. Pasamos las siguientes 48 horas preparándonos. Llamé a mi padre y le conté sobre las amenazas de mi madre. No se mostró sorprendido. Tu madre siempre ha creído que el poder y el dinero son las únicas formas de control real, me dijo con voz cansada. Cuando la conocí, admiraba su ambición, su determinación para salir adelante. No entendí, hasta que fue demasiado tarde, que esa misma determinación podía convertirse en algo oscuro, en una necesidad implacable de controlarlo todo. Mi padre me aseguró que estaría a mi lado, pasara lo que pasara. También contacté a Elena, quien, después de días de reflexión, había comenzado a cuestionarse su propia relación con nuestra madre. Carlos tenía razón, me confesó durante una llamada telefónica. Mamá siempre ha tomado mis decisiones. Incluso ahora, después de casada, sigo consultándole todo como si fuera una niña. No puedo seguir así, Daniel. El tercer elemento de nuestro plan era tía Sofía. Cuando la llamé para contarle lo sucedido, su determinación fue inmediata. Ya es hora de que Mercedes enfrente la verdad, dijo con firmeza. Ha pasado toda su vida huyendo de quién es realmente, avergonzándose de sus raíces, de su familia, y en el proceso ha herido a quienes más debería amar. El día límite del ultimátum de mi madre llegó. En lugar de llamarla o ir a verla, le envié un mensaje pidiéndole que viniera a mi apartamento. Para mi sorpresa, aceptó. Quizás pensaba que mi invitación significaba que había cedido a sus demandas. Marta estaba nerviosa mientras preparábamos el apartamento. Había sugerido irse durante la confrontación, pero yo insistí en que se quedara. Somos un equipo, le dije. Lo que sea que venga, lo enfrentaremos juntos. A las 6 en punto el timbre sonó. Mi madre estaba allí, impecablemente vestida como siempre, con esa expresión de seguridad absoluta que había dominado a nuestra familia durante décadas. Su sorpresa fue evidente cuando, al entrar, encontró no solo a Marta y a mí, sino también a mi padre, a Elena, a Carlos y a tía Sofía sentados en la sala. ¿Qué es esto?, preguntó, deteniéndose en seco. ¿Una intervención? Siéntate, Mercedes,
dijo mi padre con una firmeza que rara vez mostraba. Vamos a hablar, todos juntos, de una vez por todas. Mi madre pareció dudar, evaluando si debía irse o quedarse. Finalmente, quizás por orgullo, quizás por curiosidad, tomó asiento en el único lugar disponible, una silla frente a todos nosotros. Si esto es un intento de manipularme, comenzó. Nadie está manipulando a nadie, mamá, interrumpió Elena, sorprendiéndonos a todos con su firmeza. Solo queremos hablar, decir verdades que han estado silenciadas por demasiado tiempo. Durante la siguiente hora, cada uno de nosotros habló. Mi padre describió cómo su amor inicial se había transformado en una jaula dorada, cómo había permitido que Mercedes controlara todo por miedo a perderla. Elena compartió cómo siempre se había sentido insuficiente, constantemente esforzándose por cumplir expectativas imposibles. Yo hablé de mi lucha por encontrar mi propia identidad bajo la sombra de sus expectativas, y cómo Marta me había dado la fuerza para finalmente ser yo mismo. Mi madre escuchó todo con una expresión pétrea, sin mostrar emoción. Solo cuando Sofía comenzó a hablar, vi una grieta en su armadura. Mercedes, siempre has creído que tu origen era algo de lo que avergonzarte, dijo Sofía con voz suave pero firme. Te has pasado la vida construyendo esta fachada, esta identidad falsa. Has renunciado a quién eres realmente por miedo a que otros te juzguen como tú juzgas. Y en el camino, has lastimado a quienes más te aman. Vi cómo mi madre apretaba los puños, cómo su respiración se volvía errática. Por primera vez en mi vida, parecía vulnerable, expuesta. No tienen idea, dijo finalmente, su voz apenas audible. Ninguno de ustedes sabe lo que es crecer sin nada, ser la hija del taxista, la chica que todos miraban con lástima. Lo que tuve que hacer para salir de eso, para darles una vida mejor. Te equivocas, mamá, respondí con suavidad. Entendemos el sacrificio, entendemos la lucha. Lo que no entendemos es por qué esa lucha te llevó a negar quién eres, a avergonzarte de tu pasado. Y sobre todo, no entendemos por qué sientes que debes controlar nuestras vidas para validar tus decisiones. Porque no quiero que cometan mis errores, estalló finalmente. No quiero que desperdicien las oportunidades que yo no tuve. ¿Crees que quería ser la esposa de un empresario? ¿Crees que soñaba con organizar cenas y beneficencias? Yo quería ser abogada. Se detuvo abruptamente, como si hubiera dicho demasiado. El silencio que siguió fue denso, cargado de emociones contenidas durante décadas. Mi padre se inclinó hacia adelante, mirando a mi madre con una mezcla de tristeza y comprensión. Nunca me dijiste eso, Mercedes, dijo en voz baja. En todos estos años, nunca me dijiste que querías estudiar Derecho. ¿Para qué?, respondió ella, su voz quebrada. Ya había tomado mi decisión. Te había elegido a ti, a la seguridad que me ofrecías. No tenía sentido lamentarse por sueños imposibles. Pero no eran imposibles, intervino Sofía. Podrías haber estudiado después de casarte. Esteban te habría apoyado. ¿Como tú me apoyaste cuando decidí casarme?, replicó mi madre con amargura. ¿Cómo toda la familia me apoyó? Mercedes se vendió por dinero. Eso es lo que decían. Renunció a todo por casarse con un rico. Nadie entendió que lo hice por supervivencia, para no terminar como mamá, trabajando 16 horas al día y muriendo joven, exhausta. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas, para asombro de todos. Mercedes Acosta, la mujer de hierro, la perfecta dama de sociedad, estaba llorando abiertamente frente a su familia. Y cuando nacieron ustedes, continuó mirando a Elena y a mí, juré que tendrían todo lo que yo no tuve, que nunca pasarían necesidades, que tendrían todas las oportunidades, que serían respetados, admirados, que nadie los miraría con lástima o desprecio. Pero mamá, dijo Elena suavemente, al intentar protegernos de tu pasado, nos privaste de nuestra propia identidad. No nos dejaste cometer errores, aprender de ellos. No nos dejaste ser quienes somos. Y ahora, añadí, estás dispuesta a destruir mi carrera, a separarme de la mujer que amo, solo para mantener el control. ¿Es eso amor, mamá? ¿Es eso querer lo mejor para mí? Mi madre me miró, y por primera vez vi vergüenza en sus ojos. No lo entiendes, murmuró. Ella no es como nosotros. No encaja en nuestro mundo. Fue Marta quien habló entonces, rompiendo su silencio autoimpuesto.
Señora Acosta, tiene razón, no soy como ustedes. Vengo de una familia trabajadora, como la suya originalmente. Mi padre es mecánico, mi madre enfermera. Elegí ser maestra porque creo en la educación como herramienta de cambio y amo a su hijo no por su apellido o su cuenta bancaria, sino por quien es. Un hombre honesto, trabajador y compasivo. Un hombre que, a pesar de todas las presiones, ha encontrado su propio camino. Mi madre miró a Marta con una expresión indescifrable. Luego, lentamente, se levantó. «Necesito tiempo para pensar», dijo dirigiéndose hacia la puerta. «Todo esto es demasiado». «Mamá», la llamé. «Por favor, no cometas el error de alejarte ahora. Esta es tu oportunidad de reconectar con nosotros, de construir relaciones basadas en la verdad, no en las apariencias o el control». Se detuvo con la mano en el pomo de la puerta. Sin girarse, dijo: «Ya he cometido muchos errores, Daniel. Quizás demasiados para enmendarlos». Y se fue, dejándonos a todos en un silencio reflexivo. Las semanas siguientes fueron de incertidumbre. Mi madre se recluyó en la casa familiar, rehusándose a ver a cualquiera de nosotros. Mi padre, respetando su espacio pero no cediendo en su decisión de separarse, se mudó temporalmente a un apartamento cercano. En cuanto a mi trabajo, esperaba cada día la llamada que me informaría de mi despido, la materialización de la amenaza de mi madre, pero nunca llegó. En cambio, recibí un aumento y la asignación a un proyecto importante que había estado deseando dirigir. Un mes después de nuestra confrontación, el timbre de nuestro apartamento sonó un domingo por la mañana. Al abrir me encontré con mi madre, sola, vestida con sencillez, algo inusual en ella. «¿Puedo pasar?», preguntó, su habitual tono autoritario reemplazado por uno casi tímido. La invité a entrar, sorprendido. Marta, que estaba preparando el desayuno, se asomó desde la cocina y saludó cortésmente antes de darnos privacidad. «No usé mis influencias contra ti», fue lo primero que dijo mi madre, una vez sentada. «Estuve a punto de hacerlo, pero no pude. Algo en mí cambió después de esa noche en tu apartamento». «Me alegra oírlo», respondí sinceramente. «¿Y qué ha pasado contigo? No hemos sabido nada en semanas. He estado reflexionando, hablando con un terapeuta. Por primera vez en mi vida». Soltó una risa nerviosa. «Tu padre insistió, antes de mudarse. Dijo que era eso o el divorcio inmediato. ¿Y te está ayudando? Es difícil, doloroso, pero creo que necesario». Hizo una pausa, como reuniendo valor. «He vivido tanto tiempo siendo esta persona que creé, que a veces no sé quién soy realmente. La terapeuta dice que es como si hubiera enterrado a la verdadera Mercedes bajo capas y capas de perfección y control. Nunca había visto a mi madre tan vulnerable, tan auténtica. Era como si, por primera vez, estuviera hablando con la mujer real, no con la fachada que había construido. También he estado hablando con tu tía», continuó. «Después de tantos años, estamos reconectando. Me ha contado sobre su vida, sobre mis sobrinos a los que apenas conozco. Me ha mostrado fotos de nuestros padres que yo había descartado cuando me casé». Las lágrimas comenzaron a brotar nuevamente, pero esta vez no intentó contenerlas. «Lo siento tanto, Daniel, por todo, por cómo los he tratado a ti y a Elena, por cómo he tratado a Marta, por las amenazas, por la humillación en la boda. Estaba tan asustada de perder el control, de que todo lo que había construido se derrumbara, que no vi el daño que estaba causando». La abracé, sintiendo cómo años de tensión, de distancia emocional, comenzaban a disolverse entre nosotros. «Te perdono, mamá», dije suavemente, «y creo que todos lo haremos, pero necesitas perdonarte a ti misma también. Necesitas aceptar quién eres, de dónde vienes, y estar orgullosa de ello». Se separó ligeramente para mirarme, con una sonrisa triste pero genuina. «Ese es el trabajo más difícil, según mi terapeuta, pero estoy intentándolo. De verdad que sí». Llamé a Marta, quien se unió a nosotros con cierta cautela. Para mi sorpresa, mi madre tomó sus manos entre las suyas. «Marta, te debo la disculpa más grande de todas. Te juzgué sin conocerte. Te rechacé no por quién eres, sino por lo que representabas para mí. Un recordatorio de mis orígenes, de la vida que dejé atrás. Espero que algún día puedas perdonarme». «Ya lo he hecho, señora Acosta», respondió Marta con esa bondad que siempre me había cautivado. «Todos cometemos errores. Lo importante es reconocerlos y aprender de ellos». «Mercedes», dijo mi madre, «por favor, llámame Mercedes. Han pasado 2 años desde aquella mañana de domingo en nuestro apartamento. El cambio no fue inmediato ni sencillo, pero ha sido constante y significativo. Mi padre y mi madre decidieron darse una segunda oportunidad, no como la pareja que habían sido durante décadas, sino como 2 personas que están aprendiendo a conocerse de nuevo, con honestidad y sin máscaras. Vendieron la mansión que nunca había sido realmente un hogar y compraron una casa más pequeña, acogedora, donde
donde ahora nos reciben frecuentemente para comidas familiares, llenas de risas y conversaciones genuinas. Elena y Carlos han fortalecido su matrimonio. Mi hermana ha descubierto una pasión por la fotografía que había reprimido durante años, y ahora está construyendo una carrera exitosa como fotógrafa de bodas, capturando momentos de felicidad que ella misma ha aprendido a valorar. Tía Sofía se ha convertido en una presencia constante en nuestras vidas. Su relación con mi madre, aunque todavía tiene momentos difíciles, se ha transformado en una de respeto mutuo y cariño renovado. En cuanto a Marta y a mí, nuestra relación ha florecido en este nuevo entorno de autenticidad. Hace 6 meses, dimos la bienvenida a nuestra primera hija, a quien llamamos Esperanza, como un símbolo de lo que nunca debemos perder, incluso en los momentos más oscuros. Pero quizás el cambio más profundo ha sido el de mi madre, Mercedes Acosta, la mujer que una vez se avergonzaba de sus orígenes. Ahora participa en un programa de becas que fundó para jóvenes de bajos recursos que quieren estudiar Derecho, cumpliendo indirectamente el sueño que ella misma tuvo que abandonar. La última vez que nos reunimos todos, en el bautizo de Esperanza, mi madre me abrazó con lágrimas en los ojos. «Gracias», me susurró, «por no rendirte conmigo cuando habría sido más fácil hacerlo». Y en ese momento supe que había tomado la decisión correcta aquella tarde en la iglesia: defender a quien amaba, defender la verdad, aunque eso significara enfrentar a mi propia familia, porque a veces el amor más profundo no se demuestra cediendo, sino teniendo el valor de enfrentar las situaciones difíciles, de decir las verdades necesarias, de romper los ciclos dañinos que nos mantienen atrapados. Ninguno de nosotros es perfecto. Todos cargamos con nuestras heridas, nuestros miedos, nuestras inseguridades. Pero cuando elegimos la autenticidad sobre las apariencias, la verdad sobre la comodidad, encontramos un camino hacia la sanación que, aunque difícil, nos lleva a una felicidad más profunda y genuina de la que jamás habríamos imaginado. Si llegaste hasta aquí y te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos motiva a traer más historias increíbles. Muchas gracias y que tengas un excelente día.